en estos versos bíblicos, si me acompañan a Gálatas capítulo 5, pero vamos hoy a leer dos versos bíblicos. Vamos a leer primero el verso 16 y luego leemos el 25. Gálatas capítulo 5, vamos al verso 16 y luego el verso 25. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo repetimos, versículo 16 de Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el versículo 25 dice, que lo leímos ayer, ¿te recuerdan? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dos versos bíblicos poderosos del apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Galacia y ahora hablándonos a nosotros, porque eso es palabra del Señor, inspirada por Él. Y en esta palabra de hoy, nosotros queremos enseñar que el Espíritu Santo viene a morar y a vivir con nosotros en el momento que nosotros confesamos que Jesús es el Señor. Lo he dicho unas cuantas veces y lo voy a seguir enfatizando y lo voy a seguir diciendo. Y ya ustedes ven que hablo con calma y enfatizo en ciertos términos, porque yo quiero que usted entienda. Yo quiero que usted entienda. Dos, yo quiero que usted comprenda de manera correcta qué quiere decir caminar, andar en el Espíritu y cuándo es que el Espíritu Santo mora en el creyente, porque hay mucha mala enseñanza por ahí. Y tres, lo digo con calma, lo digo con mucha calma, porque es diciéndolo como lo digo y hay veces que no se nos queda o algo no entendemos o algo no comprendemos. Y cuando se trata de las cosas del Señor, tenemos que tener todos los conceptos bíblicos bien claros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, usted tiene que entender que en el momento que usted confiesa que Jesús es el Salvador, y cuando digo que usted confiesa, estoy diciendo que en ese momento usted nace de nuevo. Y es la persona del Espíritu Santo quien espiritualmente hablando lo sumerge usted en la sangre de Cristo. En otras palabras, lo bautiza en la sangre del Cordero para perdón de pecado. El Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu Santo lo sella. Cuando decimos que lo sella, lo hace propiedad. Haga de cuenta, lo marca. Dice, este individuo o este hombre, esta mujer pertenecen a Jesucristo, ya son parte del cuerpo de Cristo, confesaron a Jesús, nacieron de nuevo, han sido transformados por el poder del Espíritu Santo y ahora pasan a ser propiedad del Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo mora en su vida, comienza a vivir en usted, con nosotros. Todo creyente nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo de Dios. Viene el Espíritu Santo a hacer morada en su vida. ¿Usted ve? Usted tiene que entender eso bien claro. Nosotros antes teníamos una naturaleza pecaminosa, pero cuando vinimos a los pies de Cristo, el Señor perdonó ese pecado inherente que había en nosotros. Seguimos tropezando con el pecado, eso téngalo claro. Seguimos tropezando con el pecado, por eso es que diariamente pedimos perdón. Recuerdan, ya eso lo enseñamos unas semanas atrás, pero tenemos que repetir en la enseñanza de hoy. Seguimos tropezando con el pecado diariamente, pero ese pecado inherente, esa naturaleza pecaminosa, el Señor la perdonó. Por algo Él dijo que el Señor vino a salvar lo que se había perdido y a perdonar el pecado. ¿Ve? Ese pecado inherente que hay en nosotros. Pero aún así, nosotros mientras estemos vivos, seguimos
con nuestra carne, con nuestra naturaleza caída. Somos perdonados, somos nueva criatura en Cristo, pero todavía andamos con la naturaleza caída, nuestra carne. Y mientras estemos en esta naturaleza caída, vamos a tropezar constantemente con el pecado y vamos a tener esa lucha. El Espíritu Santo es quien le da vida, a la nueva naturaleza. Su nueva naturaleza en Cristo, quien le da vida a esa nueva naturaleza es el Espíritu Santo de Dios. ¿Está bien? Si usted tiene una planta y usted no le echa agua y usted no le echa abono y usted no la cuida, ella no va a mantenerse hermosa. Tiene que echarle agua, tiene que echarle abono, tiene que cuidar de ella. Pues el Espíritu Santo, por eso es que vive en el creyente, por eso es que vive en nosotros. ¿Ve? Y nosotros respondemos a unas disciplinas espirituales, porque nuestra nueva naturaleza, quien le da vida, es el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, usted tiene que entender que no ha sido sacado de nosotros totalmente la raíz de la carne. Seguimos en esta naturaleza caída, aun cuando somos perdonados y aun cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, vivimos en una naturaleza caída. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Esa es la razón, o usted debe de entender que ambas naturalezas están en nosotros. Nueva criatura en Cristo, nueva naturaleza en Cristo, pero vivimos en una naturaleza caída. Seguimos con este cuerpo de carne que le encanta la vida del pecado, que, como dije el otro día, busca lo del mundo, busca lo que satisface la carne. Y ahí es que tenemos un gran conflicto. Usted siempre va a ver ese gran conflicto entre lo espiritual y lo carnal. ¿Está bien? Ambas naturalezas andan con nosotros. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Somos nueva criatura. Pero todavía vivimos en esta naturaleza caída. Y mientras vivamos en esta naturaleza caída, vamos a tener siempre ese conflicto. ¿Qué conflicto? El conflicto, esa lucha entre el espíritu y la carne. Siempre va a haber un conflicto entre el espíritu y la carne. ¿Está bien? Y nosotros tenemos que ceder el control de nuestra vida al Espíritu Santo, porque es como único vamos a vencer. Es como único vamos a mantenernos firmes en el Señor, como Él desea que nosotros estamos. Ambas naturalezas quieren tener el control de tu vida. ¿Está bien? La carne quiere tener el control de tu vida y el Espíritu Santo quiere tener el control de tu vida. Ahí está el conflicto. Ambos quieren tener el control. Ambos quieren tener el control. Es una lucha tremenda. Entonces, aquí viene una pregunta. Si eso es así, entonces, ¿cómo superamos la influencia de la carne? Tenemos el Espíritu y hemos cedido el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Pero como estamos en esta naturaleza caída, ¿quién sigue influenciando en nosotros? Pues la carne. La carne sigue influenciando en nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos superar la influencia de la carne en nuestras vidas? La realidad es que nosotros hay una respuesta para esto. Hay una respuesta grande para eso. Y es que nosotros tenemos que estar decididos y tomar la decisión de continuamente rendir nuestra vida y entregar nuestra vida y el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Tenemos que tener una actitud, tenemos que estar decididos a eso y tenemos que cederle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Tenemos que creer firmemente eso, vivirlo y ponerlo en práctica. El Espíritu Santo debe controlar nuestras vidas para nosotros poder
de alguna manera superar las influencias de la carne, porque ese es un gran conflicto. Por algo dijo el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, dijo el apóstol Pablo claramente, y dice, y nos llama a vivir en el Espíritu y a caminar por el Espíritu. El apóstol Pablo nos llama a dos cosas, a vivir y a caminar en el Espíritu. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Él se refiere a que nuestra relación diaria debe ser de darle la bienvenida al Espíritu Santo a que controle nuestra vida. Eso es lo que significa. Vivir en el Espíritu y caminar por el Espíritu significa que diariamente tenemos que darle la bienvenida al Espíritu Santo a que controle nuestra vida, a que la controle. Y tenemos que procurar experimentar diariamente la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y esos son los dos versos que nosotros leímos, Gálatas 5:16 y Gálatas 5:25. Voy a explicar algo bien importante con un ejemplo. Voy a usar de ejemplo los mismos hermanos de mi iglesia, para que después no digan, mira, anda tirando por ahí. No. Hay hermanos de mi congregación que desde que empezó la cuarentena yo no los he vuelto a ver. Honestamente, no solo yo, todos los pastores del mundo entero, unos más, otros menos, pero todos echamos de menos a algunas familias de nuestras iglesias que no han regresado al templo, no han regresado a la casa del Señor y han decidido abstenerse de ir hasta tanto se sientan seguros. Hasta tanto ellos sientan que no hay peligro de contagio para ellos y para sus familiares. Por varias razones, y eso no viene al caso ahora. Ese no es el punto en discusión. Y yo estoy convencido que la mayoría de ellos, porque yo no puedo juzgar, pero yo estoy convencido que la mayoría de ellos son creyentes nacidos de nuevo, transformados por el Señor. Pero ¿sabes por qué se mantienen? Se mantienen con lo que le queda. Simplemente fueron cristianos que en un momento dado, ellos nacieron de nuevo, tienen convicciones claras de lo que es el Señor y el nuevo nacimiento. Pero ahora mismo andan muy descuidados, andan muy fríos y están caminando simplemente con la convicción que tienen. Y me voy a explicar claramente. Andan caminando con la convicción que tienen. Nosotros todos, la mayoría tenemos, no todos, pero sí una gran mayoría, hemos nacido y pertenecemos a familias tradicionales, normales y formales, y que nos enseñan valores. Sean cristianos o no, nos enseñan principios y valores. Y nosotros crecemos con esos principios y esos valores. ¿Ve? Y como esos principios, esos valores están bien arraigados en nosotros hasta donde nos sea posible, nosotros tratamos de mantener esos principios y esos valores. Y cuando fallamos en alguno de ellos, qué mal nos sentimos, ¿verdad que sí? Nos sentimos pero totalmente mal, porque sentimos que estamos traicionando esos valores tradicionales con los que yo crecí, los que me inculcaron. Hay algunos matrimonios que la única razón por la cual no se han roto es porque tienen esos valores inculcados, bien inculcados en ellos, que una vez tú te cases para toda la vida, así no lo soportes, ni la soportes a ella o viceversa. Hay matrimonios completamente destruidos por años. Yo sé de matrimonios que tienen más de 10 años destruidos. Para efectos de la sociedad, viven normal,
sea, cualquier persona en la sociedad que no conozca la interioridad de ese hogar, pues piensan que, pues mira qué matrimonio más sólido, llevan 15, 20 años juntos y tienen una familia hermosa y llevan, pero son 20 o 25 años de puro sufrimiento. Bueno, por lo menos no todos los 25 o 20 años, pero la mayoría han sido simplemente que por tradición y por valores culturales se toleran, se soportan y dan una pantalla al mundo, pero la realidad es que está destruido. Simplemente se aguantan, hay que tolerarlo y tenemos que soportar, y muchas veces hasta lo esconden de los chamacos. Cuestión de que los chamacos sientan que ellos crecieron con mamá y crecieron con papá y crecieron en una familia formal, pero la realidad es que en el interior de ese hogar no existe tal cosa. Simplemente se mantiene la familia unida, se mantienen juntos con matrimonio porque tienen unos valores y unas tradiciones inculcadas, muy arraigadas dentro de ellos, y eso es lo único que los mantiene ahí soportando. ¿Por qué? Porque ya yo no puedo echar para atrás. Esta fue mi decisión y esto es hasta el final. Y no se pueden ni siquiera ver. Están caminando con lo que le queda. Y hay algunos que duran 30 hasta los 50 años. Y uno de los dos murió. Y cuando uno o el otro muere, ellos abiertamente no lo dicen, pero se sienten hasta liberados. Porque los pocos años que le quedan de vida ya salió de ese infierno. Esa es la realidad, mi hermano. Y la razón por la cual se mantienen como pareja es porque tienen esos valores y tienen esas tradiciones bien arraigadas en ellos. Y cuando traicionan uno de sus valores, sea cual sea, no tiene que ser necesariamente a nivel matrimonial, familiar, hay otros más. Ellos se sienten que traicionan la familia. Ellos se entienden que traicionan sus principios. Voy a decir algo un poquito más fuerte y más duro. Hay gente que están viviendo una vida falsa. Una vida completamente falsa, doble vida. Y lo esconden lo más que pueden, porque no quieren traicionar esos valores que les fueron inculcados. Y muchos de ellos se alejan de la familia, se van a otro país o a otra ciudad o lejos de la familia para poderla vivir la vida que ellos quieren vivir lejos de sus padres, para no sentirlo, para que ellos no se sientan avergonzados de ellos. ¿Por qué? Porque no quieren traicionar esos valores y esas tradiciones que tienen bien inculcadas en ellos. Pero no se sienten contentos con el estilo de vida que llevan. Tienen otras ideas liberales y mundanas y perversas y malas. Pero por amor a sus padres y a las tradiciones que tienen y esos valores que tienen inculcados, prefieren ir a hacer sus marranadas lejos. ¿Por qué yo digo esto, hermano? Porque así hay muchos creyentes. Mira, hay creyentes que para efecto, sí, son creyentes, pero ellos se han mantenido gracias a las convicciones firmes que tienen cuando disfrutaban y gozaban, como la iglesia de Éfeso, de ese primer amor. Pero ahora mismo están fríos, apagados, y están caminando con la reserva que le queda. Y muchos no han 100% traicionado la fe, posiblemente por el qué dirán o porque saben que traicionarían un valor cristiano importante y atentarían contra algo muy importante en su vida cristiana. Pero están fríos, apagados, no tienen deseos de caminar y andan espiritualmente totalmente acobardados. En otro tiempo, si esta pandemia los hubiese sorprendido a ellos, en otro tiempo
estuviesen muy tranquilamente, firme, buscando del Señor sin temor. Pero cuando los agarró la pandemia, los agarró cuando ya ellos estaban en baja. Y la pandemia ha venido a ser la excusa perfecta para mantenerse desaparecido. Le voy a dar otro ejemplo para que me entiendan mejor. Voy a usar de ejemplo una pareja de mi iglesia que me hacen reír mucho. y que posiblemente me están viendo. Hay un hermano en mi iglesia que yo le tengo mucho cariño. Él se llama Sergio. Sergio tiene una mala maña puertorriqueña. Posiblemente de todos los hispanos, pero yo se la voy a echarle la culpa a los puertorriqueños. Y es que los varones puertorriqueños, para ellos echarle gasolina al carro, tienen que esperar yo no sé qué. La aguja puede estar encima de la E y todavía ellos la miran y dicen, no, si con eso yo voy y vengo a Dallas. Depende donde estén. Si están en Kissimmee, no, con eso me da para ir a Tocó y volver. Así somos, la mayoría. Y este hermano es así. Y yo me río, pero cuando ellos normalmente me regresan a mi casa después del servicio, bueno, a veces se pelean por traerme, pero es la pareja que más me trae, con las que muchas veces pues me voy, pues porque es el único paseo que normalmente me doy en la semana. Y me río porque su esposa le dice, mira, la aguja está casi en la E. Y él la mira y Sergio dice, no hombre, si con eso todavía yo voy a San Antonio y vuelvo, para efectos de él. Pero la esposa, que es más juiciosa en ese sentido, como la mayoría de las mujeres son en ese aspecto, si ellos ven que la aguja ya está en un cuarto o un poquito menos de medio tanque, ya hay que ir a llenarlo. O sea, ellas no se van a tomar el riesgo de quedarse tirados en la calle, por varias razones. Una, porque son damas y andan con niños y no quieren exponer sus vidas. Entonces, cuando la aguja está en un poquito menos de medio tanque o en un cuarto, ellos hay que correr a echarle gasolina porque no se pueden arriesgar a quedarse sin gas. Los varones, por lo general, no son así. Y lo digo porque normalmente los puertorriqueños somos así. Y hay muchos memes por ahí de la manera en que somos. Tenemos la aguja encima de la E y todavía atrevemos a decir, no, si todavía yo llego y nos atrevemos a decir las distancias largas y de vuelta. Y realmente lo que estamos corriendo con el olor a gasolina. O sea, el carro está corriendo con lo que le queda, con el airecito de gasolina que le queda. Así está caminando el carro. ¿Por qué yo traigo este ejemplo? Porque soy cristiano. Hay creyentes que están caminando por las convicciones que tienen el día que confesaron a Jesús y nacieron de nuevo. Y como tienen esas convicciones arraigadas, y si vienen de una iglesia como la mía, y lo digo con orgullo para la gloria de Dios, donde se le enseña palabra de Dios, por eso se han mantenido. Pero están caminando con, lo voy a decir así de crudo, con la peste a cristiano. Están caminando con lo que le queda. ¿Y qué es lo que le queda a la peste a cristiano? Están fríos, pero fríos. Y mira que llevo 20 enseñanzas bíblicas, por dar un ejemplo. 20 enseñanzas bíblicas duras, de pura palabra, diciéndole, esto es lo que dice el Evangelio. Y así el Señor quiere que andemos. 20 con la de hoy. Y estoy seguro que la mayoría la han escuchado. Y aún así no caminan. ¿Ustedes por qué no caminan? Porque están caminando con lo que le queda. El olor a cristiandad. Según camina la camioneta de mucha gente con el olor a gasolina, porque ni gas tiene, así hay muchos cristianos caminando. Entonces, ellos caminan pues porque en un momento dado, cuando nacieron de nuevo, adquirieron convicción. Adquirieron convicción. Pero eso es lo que les queda.
De eso voy a predicar el domingo, bajo el tema arrepentimiento. Y voy a mencionar las 7 iglesias de Apocalipsis. Y en 6 de las 7 iglesias de Apocalipsis, que están en el libro de Apocalipsis, a una sola el Señor le encontró fiel. A las otras les dijo, a todas, pero una cosa tengo contra ti. Pero una cosa tengo contra ti, a todas. Y a la primera, a la de Éfeso, le dice, pero tengo una cosa contra ti, has perdido el primer amor. Y así muchos creyentes, miles de creyentes que ya estaban en lame duck, ya venían en picada, ya venían cayendo, y ahora cuando vino esta plaga, los agarró en lame duck, bajando la cuesta. Y vino a ser la excusa perfecta para no caminar y desobedecer principios bíblicos establecidos por la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra, Gálatas 5:16, Gálatas 5:25, que tenemos que vivir y caminar en y por el Espíritu Santo. Muchos no están viviendo así y se han mantenido por las convicciones que recibieron un tiempo atrás. Lo que le queda es el olor a cristiano, la peste a cristiano, más nada le queda. Están a punto de un pequeño empujoncito y se van por el bajanco para abajo de una vez. Están desorientados, están confundidos. Y como estábamos mencionando, la carne está influenciando en ellos, pero demasiado, de mucho. Y es tanta la influencia que hay de la carne en ellos, que hasta tu forma de hablar ha cambiado. Hasta muchos creyentes de muchos lugares, yo los he escuchado hablando, los veo escribiendo en las redes sociales, los oigo hablando y me asusto cuando leo lo que escriben y oigo lo que dicen. Es para que se les paren los pelos a uno, porque no se dan cuenta que están en el camino equivocado y están ciegos porque la influencia de la carne los ha cegado y no se quieren dar cuenta. Y ahora buscan justificación. Ay, ¿para qué voy a la iglesia si los de allá entonces son peores? Mejor busco a Dios aquí en casa. Y empieza. Miren cómo ellos cambian la manera de hablar. En tiempos atrás dirían, yo voy a buscar del Señor. Si hablan de mí, que hablen. Si me miran mal, que me miren. Si comentan de mí, que comenten. Total, yo no voy a verlos a ellos, voy a ver al Señor. Y los voy a amar como quiera, en tiempos atrás. Ahora no. Ahora cambió el mensaje. Ay, ¿para qué voy? Bueno, cuando usted oye cristianos decir, hay inconversos que dan más testimonio que los cristianos. Yo los he oído montones. Montones. Y aparentemente podrá ser cierto. ¿Por qué yo digo aparentemente? ¿Cuándo usted se va a dar cuenta que las personas que no sirven al Señor ni se congregan en ninguna iglesia, el diablo los ataca menos? ¿Sabe por qué los ataca menos? Pues ¿para qué va a perder el tiempo atacándolos si ya los tiene achocados en la guaya? Él va a tocar, el diablo va a atacar y va a perseguir al que está dando fruto. A mí el enemigo me tiene achichonado, me tiene al palo. ¿A quién el diablo le va a hacer la guerra? Pues por supuesto al que quiere buscar al Señor. A él es que le va a hacer la guerra. Y se va a valer de lo que sea o de quien sea. Lo he dicho muchas veces. Porque él le va a hacer guerra al que está dando fruto. El diablo le va a hacer guerra al que quiere buscar de Dios. Si usted lo sabe, en su trabajo es igual. ¿A quién le dan guerra? ¿A quién le hacen guerra? Al trabajador eficiente.
al trabajador eficiente, al que va a trabajar, a cumplir con su deber, a ganarse el sustento, a ganarse el pan, a dar lo mejor de sí. ¿Qué hacen los empleados vagos y desobligados? Ay, mire, esa o ese lo hacen para lamberle el ojo al dueño. Ese o esa lo hace para que digan, y se inventan cada estupidez. Como son vagos, desobligados, irresponsables. Pues al que quiere trabajar, que es honesto en lo que hace, a ese es el que le van a tirar con todo. ¿Por qué? Porque es honesto, porque es bueno, porque es buen trabajador. ¿Y sabe por qué está trabajando? Porque necesita trabajar. Porque si no necesitara el dinero, allí no estuviese. ¿Y quién de montre va a querer ir a trabajar a una olla de grillo? Pero cuando uno va, aún uno sabiendo a lo que uno se expone, uno igual va porque tiene necesidad, porque tiene que pagar los biles. Pero como en la iglesia, como en la casa del Señor, es por amor. Vamos a trabajar aún cuando sabemos que vamos a ser expuestos a la crítica, al chisme, al bochinche, a la presión. Pero igual vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos el salario para pagar los biles. Pero en la iglesia, como la iglesia es por amor, no es obligado, es por amor. Es por amor. Pues se nos hace fácil. Pues mejor no voy nada. Aquel güey. Y se nos hace fácil tirar los guantes y engancharlos. ¿Verdad que sí? Porque estás en picada. Porque estás caminando con lo que te queda, más que con el nombre de creyente, con la peste. Estás caminando porque en un momento dado tuviste unas convicciones. Y con eso es que tú caminas. Con más nada. Con más nada. Pero sabes que estás mal. Sabes que estás mal. Y eres un desobediente y un desobligado con las cosas del Señor. Y le vas a dar cuenta al Señor. No a mí, al Señor. Y cuando llegue ese gran día, porque va a llegar, ¿cómo me gustaría estar presente escuchando las tonterías que le vamos a decir al Señor? Es más, yo creo que si tienes un poco de vergüenza, ni te va a atrever a decirle al Señor. Ay, Señor, es que el pastor esto. Ay, Señor, es que el hermano aquello. Ay, Señor, es que aquello. Y el Señor, con la misma palabra que dejó, te va a responder. Gálatas 5:16, Gálatas 5:25. Tenemos que vivir y caminar por el Espíritu y en el Espíritu. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo con eso? La palabra de Dios con eso. El Espíritu Santo, ¿a qué se refiere con eso? Que diariamente, óigalo bien, diariamente le tenemos que ceder el control de nuestra vida al Espíritu Santo y experimentar todos los días la llenura y el poder del Espíritu Santo. Diariamente. Y vamos a ser cristianos fuertes en el Señor. Y vamos a caminar sin ningún problema. Y vamos a estar con el gozo, como dice la Biblia, como Jesús sufrió la cruz. ¿Sabe cómo Jesús sufrió la cruz? Jesús sufrió la cruz mirando el gozo puesto delante de él. El cristiano que camina en el Espíritu y que vive en el Espíritu, camina mirando el gozo puesto delante de él. Y cuando tú ves lo que te espera, pase lo que pase alrededor tuyo, tú caminas. Porque poco te importa lo que pueda pasar siempre y cuando tú estés enfocado en lo que te espera. ¿Por qué muchos no están caminando? Porque han quitado la mirada. Han quitado la mirada del Señor. Y solamente están viviendo con las convicciones que en un momento dado recibieron. Según mencioné, que muchas familias se mantienen pues porque tienen unos valores arraigados que les inculcaron, y aun cuando no están contentos con el estilo de vida que llevan, pero se mantienen más que por el que dirán.
De la misma manera hay muchos cristianos caminando. Que caminan porque, es más, muchos tienen cultura religiosa porque se criaron en la iglesia. Muchos se criaron en la iglesia. Se criaron en la iglesia, como se llame, bautista, pentecostal, evangélica, la que sea. Se criaron ahí. Desde niños los llevaban a la escuela bíblica, se criaron ahí, los papás les enseñaron valores cristianos, pero nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor. Y muchos, cuando tuvieron ese encuentro con el Señor y recibieron convicciones firmes, se han mantenido por esas convicciones que en un momento dado recibieron. Y otros se mantienen porque tienen cultura religiosa, porque se criaron en el evangelio y tienen sembrada la cultura, pero no han nacido de nuevo. ¿Y sabe cómo yo lo sé? Porque no están caminando. Y lo que le queda es solamente la peste de cristiano. Eso es lo que le queda. Ay, ¿no te gusta lo que estoy diciendo? Pues vete a ver a otro. Tengo que decirte las cosas como el Señor las da. Porque, hermano, estamos hablando de vida o muerte. Se trata de vida o muerte. Se trata de vida o muerte. Y es tanta la influencia de la carne que hay en ello, que puedo estar yo diciendo lo que estoy diciendo ahora, y mientras lo estoy hablando, posiblemente en su mente están fabricando una excusa barata para justificar su comportamiento, en vez de ser honestos y decir: Señor, me rindo, he faltado. Y yo sé que muchos extrañan el vivir el evangelio como lo vivieron cuando comenzaron. Le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso: una cosa tengo contra ti, has dejado el primer amor. El apóstol Pablo describe el caminar. El apóstol Pablo describe la vida cristiana como un diario caminar paso a paso. Y mientras diariamente, paso a paso, caminamos buscando la fortaleza y la dirección del Espíritu Santo. ¿Dirección para qué? Buscamos dirección para nuestras opciones diarias, porque diariamente tenemos que tomar decisiones. Y para tomar las decisiones correctas, yo tengo que buscar la dirección del Espíritu Santo, porque diariamente hay que tomar decisiones. Diariamente. Y porque yo tengo muchas opciones diarias, son muchas las opciones que yo tengo diarias, yo necesito la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted ve? Lo necesario que es vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Porque es que tenemos opciones diarias. Si caminamos y vivimos en el Espíritu me va a dirigir a qué decisión tomar y cómo tomarla. Y muchas de esas opciones pueden ser pequeñas opciones. Hay pequeñas opciones y también hay grandes decisiones. Ay, Dios mío, apunta. Tenemos pequeñas opciones y grandes decisiones. Son dos. Por eso necesito la dirección del Espíritu Santo. Porque en las pequeñas opciones puede echar a perderlo todo. Y también en las grandes decisiones puede echar a perderlo todo. Hay decisiones grandes que tomar y hay opciones pequeñas que tengo que enfrentar. Por eso necesito la dirección del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo lo compara de esa manera. Ve conmigo otra vez a Gálatas 5:16.
¿Qué dice el apóstol Pablo? En la Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si no andamos en el Espíritu, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a satisfacer los deseos de la carne, tan sencillo como eso. Pero para no satisfacer los deseos de la carne, tengo que andar en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Y búscate que la palabra Espíritu está en mayúscula. En otras palabras, está hablando del Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo en mí. Ahora me toca andar conforme a lo que el Espíritu Santo que está en mí me dice que debo de hacer. Porque todos los cristianos tienen al Espíritu, pero no todos lo oyen. Todos los cristianos, nacidos de nuevo, tienen el Espíritu Santo en su vida, pero no todos lo oyen. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Entonces ahora usted entendió en la noche de hoy que diariamente usted tiene grandes decisiones que tomar. Bueno, las grandes decisiones no se toman diariamente. Usted tiene grandes decisiones que tomar y esas grandes decisiones se toman de tiempo en tiempo, porque hay decisiones que son grandes. Me voy a mudar, me voy a cambiar de trabajo, me voy a cambiar de lo que sea. Y para esas grandes decisiones, honestamente, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Pero las pequeñas opciones, óigalo bien, las pequeñas opciones son diarias. Esas son todos los días. Todos los días, sin fallar ni uno, tú tienes que tomar opciones en tu vida. Y para esas opciones necesitamos la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a poner a meditar y a pensar. Tú ora, Espíritu de Dios, dirígeme. Y Él te va a dar dirección. Y cuando Él te da dirección, ok, esto es lo que necesito hacer. Si no le pides al Espíritu Santo de Dios, si no lo escuchas, vas a terminar satisfaciendo los deseos de la carne, pues por lo tanto la carne va a seguir influenciando en ti. Tan sencillo como eso. Yo me siento contento, bien contento, orgulloso y honrado de un gran grupo de hermanos que desde que comenzamos a transmitir estas 40 enseñanzas bíblicas han tomado la decisión de noche tras noche escucharlas para alimentar su vida espiritual y crecer, porque tienen grandes decisiones que tomar y tienen pequeñas opciones que tomar. Y noche tras noche, escuchando las enseñanzas bíblicas, les ha ayudado a ellos a ir creciendo, a ir meditando en sus caminos, a orar mejor. Y vamos a ver los frutos de esa bendición. ¿Por qué yo digo que me siento orgulloso, honrado? Y es verdad. Porque, hermano, en un mundo de tecnología como el que nosotros vivimos hoy en día, ¿cuántas opciones tú tienes que escuchar a este pastor pirata? Tenemos el Hulu, el Netflix, el YouTube y 1000 opciones más. Televisión, la caja roja para rentar, Amazon que te permite ver películas de gratis si tú tienes una mensualidad. ¿Cuántas opciones hay? Dígame cuántas opciones hay. Muchas.
Tú tienes para escoger. Hoy voy a ver esta serie, mañana voy a ver esta serie, pasado voy a ver esta otra. Pero no son 3 o 4, son muchas. Desde series hasta deportes, hasta películas, de todo. Cuando yo me criaba era bien poco. 2 canales habían, 3. Con la antena. Había que estar batallando con ella. Y la gente que no inventaban para que se viera mejor la señal, y hasta aluminio le ponían a la antena. Y tú llegabas a una casa y veías las antenas de los televisores con una bola de papel de aluminio aquí, otra acá, buscando la señal para 2 canales, para 3 si acaso. Y eso nos quitaba el tiempo. Pero ¿y ahora? Y ahora cada día es peor. Porque no simplemente tiene cada uno un plasma en su cuarto. Pero mientras uno está en la sala viendo Netflix, hay otro en el cuarto viendo Hulu, hay otro que está con su tablet, hay otro que está con su teléfono. Hay miles de opciones para usted estar entretenido. Pero muchos de ustedes, no solo en mi enseñanza bíblica, en otras más, han tomado la decisión de escuchar y sentarse, escuchar palabra de Dios que los va a orientar y los va a guiar. Y eso es un buen principio. No porque sea yo, puede ser cualquier otro siervo del Señor. Pero han tomado la decisión. Muchos han tomado la decisión. Es más, hay algunos que hasta batallan. Hoy que quería escuchar la enseñanza bíblica, me cayó una visita, se pasó esto, pasó lo otro. Y muchos quieren verlo en vivo. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. Aleluya. Hay otros que no lo pueden ver en vivo, que están trabajando, pero muchos, porque me lo han dicho, locos por llegar para ver qué fue la enseñanza de hoy. Gloria a Dios por eso. Porque si tú creces en el Señor, si tú comienzas a cederle tu vida al Espíritu Santo, vas a poder, ante las pequeñas opciones, apréndetelo bien, ante las pequeñas opciones o las grandes decisiones, el Espíritu Santo te va a dirigir. El Espíritu Santo te va a dirigir. Para que dejes de caminar con la bestia cristiana. Y si el caso tuyo es que no has tomado la decisión de servir al Señor, sigas reflexionando, meditando en tus caminos, permitiendo al Espíritu Santo obrar en ti para que tomes la decisión ya. No pronto, no, ya. De decir, el Señor me ha convencido. Y estoy convencido que soy un pecador y que necesito confesar al Señor como mi Salvador. A mí me gusta caminar. Y ahora más que no puedo manejar. Y siempre que camino, la ruta que yo elija va a dirigir mis destinos. Esa ruta que yo elija va a controlar mi destino en ese momento. En ese momento. Usted se monta en su carro, en su camioneta, y se va a llevar a los niños a la escuela o al mercado. Y tiene varias opciones, especialmente los que vivimos aquí en esta nación. Y la ruta que usted elija, en ese momento que usted elige esa ruta va a dirigir en ese momento tu destino. Y usted tiene que, antes de tomar la decisión de qué ruta va a tomar, tener en consideración varias cosas. Si de antemano te habías orientado a través del teléfono o de la televisión, si esa cajetera la están reparando o no.
si hubo un accidente en este lugar o no, que hay un tráfico grande. Y usted, si tiene de antemano información y de acuerdo a la hora y todas esas cosas, usted las pondera, entonces toma la decisión: esta es la ruta que me conviene hoy para llegar seguro y a tiempo a donde voy. Cuando usted no se orienta, cuando usted vive desorientado, usted coge la ruta de siempre. Pero qué casualidad que ese día la ruta estaba trabada por un accidente, por una reparación de la carretera, y algo pasó que lo atrasó. Llegó tarde a la cita, llegó tarde al trabajo, llegó tarde a la escuela, o simplemente, y por haber llegado tarde, eso le trajo consecuencias. Porque la ruta que usted elija va en ese momento a dirigir tu destino. Por eso hay que andar en el Espíritu. Entonces, así es el caminar del creyente. El caminar del creyente, o el creyente que camine en el Señor, le tiene que permitir al Espíritu Santo que nos dirija nuestros pasos cada día. Porque si las rutas las escojo yo, si las opciones de ruta las escojo yo, me va a ir mal. Me va a ir mal. ¿Qué dice la Biblia? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Su final es camino de muerte. ¿Por qué no ponerle en las manos del Señor nuestra vida? Para todo. Para todo. Es mejor que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos cada día para poder experimentar, óigalo bien, para poder experimentar una vida en la cual nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos creyentes que en el pasado vivieron una experiencia transformadora y profunda con el Espíritu Santo, pero eso se quedó en el pasado. Ya se lo mencioné hace un ratito y se lo voy a volver a mencionar de otra manera. Eso se quedó en el pasado. Y hay muchos creyentes que no simplemente viven del olor a cristiano. Hay muchos que viven de glorias pasadas. Yo recuerdo que antes yo cantaba en la iglesia. Yo recuerdo que antes era un gran predicador. Yo recuerdo que antes esto. Y viven de glorias pasadas. La pregunta que yo hago: ¿y ahora qué? Como le quitaste el control de tu vida al Espíritu Santo, ¿qué es lo que te queda? Glorias pasadas. Yo antes era pastor. Yo antes era predicador. Yo antes iba a la iglesia y cantaba. Yo antes... Y con el orgullo que hablaban de lo que antes hacían. Mira, me van a perdonar por lo que voy a decir. Si yo no estoy viviendo de acuerdo a como dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo del Señor, yo me callo la boca. Si yo llego a un sitio y las personas que están ahí, que yo conozco por primera vez, no saben que en el pasado yo era un pastor, yo no se los digo. Se me caería la cara de vergüenza. Me daría vergüenza y bochorno tener que decirle a gente: en el pasado yo era un pastor. Y cuando me miren de arriba abajo digan: Dios mío, ¿qué? Son muchos los que viven de glorias pasadas. A muchos les queda el olor a cristiano y otros viven de glorias pasadas. Antes. La pregunta es: ¿y ahora? ¿Estás viviendo bajo el control del Espíritu Santo? Te lo voy a preguntar otra vez. ¿Y ahora?
¿Estás viviendo bajo el control del Espíritu Santo? ¿O tú te crees que el estar jactándote de que antes yo, eso te va a ayudar en algo? Eso no te va a ayudar en nada. En nada. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿Cuántas veces yo he predicado de esto? Muchas veces. Recuerdo que una vez predicando en la iglesia, en uno de esos sermones, no me acuerdo en cuál, pero de tantos que yo he predicado, recuerdo que muchas veces predicando lo decía una y otra vez. Decía una y otra vez. Son muchos los que viven y creen que pueden sostenerse su vida espiritual y creen que están firmes pensando y viviendo de glorias pasadas. ¿Sabes cómo yo le llamo a eso? Personas que están tan desconectadas del Espíritu Santo que se quedaron viviendo en el mundo del la. Se quedaron en un viaje. Parece que se metieron un té de campana y se quedaron en un viaje. Se quedaron en un viaje. No se dan cuenta de la realidad que viven actual. Pero siguen alimentando el hecho de que antes yo era, o antes yo tuve, o antes yo hice. Ay, qué bueno, yeah. Y ahora mismo, en este mero momento, mientras me estás viendo a mí, tu vida la controla el Espíritu Santo de Dios. Porque si tus frutos no van de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, tu vida no está siendo controlada por el Espíritu Santo. Y lo único que te queda es jactarte de que en un momento dado ya había hecho, en un momento dado había logrado, en un momento dado yo era. El problema de eso es que muchos de los que han vivido experiencias pasadas tienen el descaro de criticar a los que actualmente están haciendo algo. Por lo menos algo están haciendo. Por lo menos algo están haciendo. Yo no digo nada. Si yo voy a vivir al garete, cállate la boca y ora. Y pídele a Dios que te devuelva el gozo. Pero ¿por qué vas a jactarte de lo que tú eras antes? Si es vergonzoso, es una vergüenza, es un bochorno. Es un bochorno que tengas que tú decir, ay, antes yo hacía esto y esto y esto y esto. Y quien está oyendo y quien está viendo se queda día 6, como dicen los mexicanos. Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Porque te dejaste influenciar por la carne. Y le cediste el control de tu vida a la carne. Y te descuidaste. Estás a tiempo. Estás a tiempo de decirle al Espíritu Santo, vuelve a tomar el control de mi vida. Estás a tiempo. Tú tienes que entender que las experiencias que te marcaron en el pasado se quedaron en el pasado. Se quedaron en el pasado. ¿Sabes cuánta gente yo conozco? Hacen años que no los veía, muchos años que no los veía. Y después de tantos años, cuando los vuelvo a ver, qué bueno, porque muchos los veo igual que como estaban antes, firmes en Cristo. Pero hay veces, he visto muchos que cuando los vuelvo a ver, después de 10 años, 5, 6, 7, 8 años, cuando los vuelvo a ver, yo digo, ¿pero qué pasó? Si antes tú eras una persona digna de emular.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Le cediste el control de tu vida a la carne. Pero estás a tiempo. Yo te voy a invitar que medites en los 3 puntos de oración que te voy a dar ahora. Para que vuelvas a pedirle al Espíritu Santo que retome el control de tu vida. Mira lo que vas a hacer. El primero. Yo te recomiendo que los tomes en serio. Porque estamos en el último tiempo. No hay vuelta de hoja. Ya no se puede volver al tiempo atrás. La vida se vive una vez. Si estás vivo es porque el Señor te ha prestado vida. ¿Cuánto tiempo más te queda? Yo no sé. ¿Y qué tú vas a hacer con la vida que Dios te ha regalado y te ha prestado? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es tu legado? ¿Cómo tú quieres que te recuerden tus hijos? Y más que tu legado, y más de cómo tú quieres que tus familiares, amigos y hijos te recuerden, ¿cómo tú quieres que te vea el Señor? ¿Cómo tú quieres que te vea el Señor? Qué lindo es cuando alguien testifica y dice: yo era lo peor, y era un alcohólico, y era un maltratante, y era esto. Y tú lo ves transformado por el poder de Dios, dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Y qué lindo es eso. Pero me he dado cuenta que hoy en día muchas cosas se están tornando al revés. Son más los testimonios de lo que yo era que de lo que yo soy ahora. Ay, pastor. Son más los testimonios que se oyen, se escuchan y se ven de gente diciendo de lo que eran, que uno gozarse, escuchar gente diciendo lo que yo soy ahora. Esto es para asustarse, esto es para pelo. ¿Por qué? Porque estamos en el último tiempo. Porque estamos en el último tiempo. ¿Y por qué tú no puedes decir lo que soy yo ahora en Cristo? Porque te descuidaste. Y tú sabías que el árbol que iba a ser atacado es el árbol que da fruto. El árbol que no da fruto, el diablo ni lo mira. Total, ya está chocado al lado allá. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Es más, esto no estaba en el paquete, pero te lo voy a decir. ¿Sabes lo que dice la Biblia del árbol que no da fruto? La Biblia dice del árbol que no da fruto que va a ser cortado y echado al fuego. Por eso es que el diablo no le hace la vida de cuadrito al árbol que no da fruto. Porque ya el diablo sabe que eventualmente va a ser cortado y echado al fuego. ¿A quién el diablo ataca? Al árbol que da fruto. Me falta algo más por decir, que no se me puede olvidar. Falta un detallito más. ¿Tú sabes cuántos cristianos no se comprometen a servir al Señor como el Señor quiere? Porque le tienen miedo a los ataques. Porque en el momento que ellos digan, le voy a ceder mi vida al Espíritu y voy a retomar nuevamente la vida firme en el Señor que yo vivía antes. En el momento que ellos tomen esa decisión, ¿quién le va a venir a hacer guerra? El diablo. Y le tienen tanto temor y terror a esos ataques, porque son cruentos los ataques del enemigo, que prefieren mantenerse como están y no enfrentarse a ataques. Pero por otro lado, yo no puedo entender, porque bien sabemos los que estamos firmes en el Señor, bien sabemos que cuando estamos caminando mirando el gozo puesto delante, o sea, mirando lo que nos espera,
Uno simplemente camina. Y el Señor te da la suficiente fortaleza para ignorar, soportar y, como dije ayer, resistir sin moverme los ataques que vengan, porque al final del día yo estoy pendiente a lo que me espera. Y lo que me espera está más cerca de lo que usted se cree. Está más cerca de lo que usted se cree. Y son muchos los que no se atreven a retomar por los ataques. Yo no quiero volver a dirigir. Yo no quiero volver a ser líder. Porque es que yo recuerdo que cuando yo una vez lo fui, esto fue lo que me pasó. Yo recuerdo que... Y empiezan a pensar en los ataques, en los golpes, en las pruebas, en las persecuciones. No, yo no quiero volver a vivir esa experiencia. Pero es porque la primera vez que te pasó no supiste manejarlo. Porque dejaste que la carne influenciara. ¿Usted se cree que yo no paso por ataques y pruebas? Pues por supuesto. Pero yo estoy mirando lo que me espera. Eso es lo que yo estoy... Mi mente está allá, en lo que me espera, en la eternidad con el Señor. Mi mente está puesta, bien puesta, y mi mirada está puesta en el gozo puesto delante de mí. Allá es que está mi mirada. Ahí es que está mi mirada. Ahí es que está. Y como yo estoy bien claro en eso, bien, pero bien claro en eso, yo le dejo lo demás a Dios. Cuando vengan los ataques, cuando venga alguien a atacarme, yo se lo dejo en las manos al Señor. Lo leímos ayer o antier. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Cuando cuando el Espíritu Santo tiene el control de tu vida, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Por eso que cualquier anciano, cualquier diácono, cualquier líder que se crea, y muchas veces me ha pasado en el pasado, que al atacarme a mí van a fastidiarme la vida, caerán 1,000 y 10,000 a mi diestra y a mí no me llegarán. Punto. Porque mi vida la controla el Espíritu Santo del Señor. Resumo. A muchos les queda más que el olor a cristiano. Hay otro grupo que viven de las glorias pasadas. Y hay un tercer grupo que le tienen miedo a las pruebas y a los ataques que vienen en el momento que decidan amar al Señor. 3 grupos. Los que le queda la peste a cristianos. ¿Estás en ese grupito? Los que viven de las glorias pasadas, ¿estás en ese grupito? ¿O estás en el grupito de los que no quiero volver a tomar, no quiero volver a ceder el control al Señor y volver a tomar mi vida en el Señor, porque lo que tienes presente en tu mente son los ataques del pasado y no quieres volver a enfrentarlo? Pues te voy a dar un consejo. Primer punto de oración. Reconoce tu inhabilidad para superar la carne. Reconoce que tú no tienes la capacidad. Reconoce que tú no tienes la fuerza. Reconoce que tú no tienes la inhabilidad. Reconoce que tú no tienes ni autoridad, ni fuerza, ni valor, nada de tu lado para superar la carne. Lo primero que tienes que hacer en oración es reconocer: Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo. Y cuando uno reconoce que yo no puedo, entonces eso me lleva a mí a hacer mi segundo punto de oración. Como yo no puedo
Yo me voy a rendir totalmente al Señor y cederle el control al Espíritu Santo. Vamos a volver al primero. Reconoce. Reconoce. Dile, Señor, yo no puedo. Yo no tengo la capacidad. Yo no tengo la fuerza. Yo no tengo la autoridad. Yo no puedo. Pero tienes que reconocerlo. Y al reconocer eso, estás reconociendo que estás frío. Estás reconociendo que estás descuidado. Estás reconociendo que la carne es la que está dominando en tu vida y no la puedes superar. Y cuando tú lo reconoces, eso te lleva al segundo punto. Pedirle, rendirte totalmente al Señor, entregándole el control al Espíritu Santo. Entonces eso me lleva al tercer punto de oración. Si yo reconozco, me rindo y cedo el control al Espíritu Santo, lo próximo que tengo que hacer es pedirle al Espíritu Santo que me muestre áreas en mi vida que no son cristocéntricas. Y pídele al Espíritu Santo que te dé el poder para cambiar esas cosas, que Él las cambie. Dile al Espíritu de Dios sin miedo ninguno: Espíritu Santo, ¿qué áreas en mi vida no son cristocéntricas? ¿Quieres que te explique eso? Eso me va a tomar a mí 2 horas, pero no lo puedo hacer en mucho tiempo. Esa es una de las razones por la cual mucha gente, la carne los ha influenciado demasiado y no la pueden superar. Porque es que en sus vidas hay muchas áreas que no son cristocéntricas. Son muchos los cristianos y los creyentes que sus convicciones no están fundamentadas en Cristo, en la Biblia. Están fundamentadas en otra cosa, en emociones, en constituciones humanas, en dogmática humana y no en el Señor. Sé honesto. Eso es una clase para 2 horas más. Son muchas las áreas de tu vida que no son cristocéntricas, que no son bíblicas. Y tú las vives y las practicas como si fueran bíblicas y cristocéntricas. Y eso no te está llevando a ningún lado. Porque lo que controla tu vida se llama el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo lo que quiere que en tu vida haya es palabra de Dios y costumbres y comportamientos y doctrinas cristocéntricas. Porque la dogmática humana es fácil de hacer, incómoda, pero fácil de hacer. Oh, tú lo que quieres es que me peine así, que me vista así, que me ponga aquello, que me ponga lo otro y que me comporte de esta manera para verme cristiano. Eso es dogmática. Ya estoy haciendo lo que tú quieres. Ya soy cristiano porque estoy haciendo lo que tú quieres. Bien dice una expresión muy popular que dice que el hábito no hace al monje. El que yo me ponga una camisa de mecánico no me hace a mí un mecánico. El que tú te pongas la camisa mía clerical no te hace un pastor. Pídele al Espíritu Santo que te muestre y te revele qué áreas en mi vida no son cristocéntricas.
Porque hay mucha dogmática en mi vida. O hay mucha cultura barata religiosa. Hay muchas ideas constitucionales de la denominación en mi vida que controlan más que la Biblia. Y eso lo que provoca es que tu carne domine y no el Señor. Eso que estoy diciendo es muy fuerte. Y eso hay que profundizarlo más, pero no hay tiempo. Pero por lo menos en el punto de oración vas a orar por eso. Señor, ¿qué área en mi vida no es cristocéntrica? Porque tú no estás aquí para complacerme a mí. Tú no estás para complacer al concilio. Tú tienes que complacer al Señor, su palabra. Al Señor y su palabra. Y estamos muy llenos. Estamos muy llenos de dogmática y de costumbres constitucionales, eclesiásticas. Y tenemos muy poco de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, pidámosles al Espíritu Santo que nos muestre qué áreas de mi vida están. Hay muchas áreas en mi vida que están muy llenas de dogmática, de costumbre religiosa. Muéstrame cuáles son, Señor. Y Espíritu Santo, como te estoy cediendo el control de mi vida, con tu poder comienza a cambiarme y a transformarme para yo vivir en la libertad que tú deseas y que tú demandas.